Continué investigando y hablando con los habitantes de la región. Cada uno tenía una historia diferente. Doña Socorro dijo que había oído hablar de un hombre bestia que vagaba por la región, un viejo zorro de pelaje blanco que parecía o era una mujer hermosa que atraía a los hombres, o un anciano sabio que atraía a las mujeres. Llevaba a sus víctimas a un lugar desierto y las devoraba. No dejaba rastro porque se lo comía todo. Carne, huesos, ropa, todo. Le pregunté cómo matarla. Me dijo lo mismo. Los hombres lobo son de plata y fuego, pero es más difícil. El hombre lobo es astuto, no cae en la trampa. Es una trampa fácil. Primero tienes que engañarlo. Estuve una semana planeándolo. Si el ser humano imitaba a las personas para atraer víctimas, yo necesitaba imitar a una víctima para atraer al ser humano. Necesitaba un cebo, pero no iba a usar a otra persona. Esta vez, yo mismo sería el cebo. En la luna nueva de octubre, salí a caminar sola por las calles de Tauá a altas horas de la noche. Fingí estar borracha, canté. Alto e inestable, llevaba el carruaje escondido en su funda y el cuchillo en su bota. Auchester se había marchado con Benedict, que se escondía en una azotea llevaba un rifle que me cubría a distancia. Caminé durante más de 2 horas. Nada. Pensé que el plan no funcionaría, pero entonces oí la suave voz de una mujer. Él gritaba: «¡Joven, joven, ayúdame!». Venía de un estrecho callejón entre 2 casas. Me giré hacia allí. Vi una silueta al final del callejón. Parecía una mujer delgada, de pelo largo, pero algo andaba mal. La forma temblaba, inestable, como un espejismo en el calor. Me acerqué, fingiendo no darme cuenta. «¿Qué ocurre, señorita? ¿Necesita ayuda?» «Sí, señor. Lo siento. Necesito ayuda. Mucho». La voz era extraña, forzada, como si quien hablaba no supiera hablar. «De acuerdo. Acércate, por favor. Estoy aquí». Y estaba a unos 3 metros de distancia. La silueta seguía temblando. Podía ver mejor. No era pelo largo, era una cola y su hocico se estiraba demasiado. Puse la mano en el sofá. «Joven guapo», dijo la criatura. Ella susurró y la forma comenzó a disolverse. «Delicioso, joven, voy a comerte». La voz se convirtió en un gruñido. El zorro saltó. Era enorme, del tamaño de un ternero, todo blanca, con ojos rojos. Saqué la chaqueta y la lancé 3 veces al aire. Le di. Cayó al suelo gimiendo, pero se levantó rápidamente y corrió hacia el fondo del callejón. Benedito disparó desde el tejado, alcanzando a la criatura en la cadera. La criatura tropezó, pero continuó. Corrí tras él. No podía dejar que escapara. El callejón conducía a una zona boscosa, en las afueras de la ciudad. Seguí el rastro de sangre fosforescente que dejó a su paso. La sangre humana brillaba en la oscuridad. La encontré en una madriguera bajo una gran roca. Estaba acurrucada, gimiendo. Me acerqué con cuidado a la entrenadora a la que señalaba. Ella me miró tenía los ojos rojos y dijo con una voz perfectamente humana: «Por favor, no me maten. Tengo cachorros. Todavía son pequeños». Dudé. Por un segundo vi en ellos unos ojos que tenían algo de humano, algo que imploraba piedad. Pero entonces recordé los 7 personas a las que había matado, familias destruidas, padres que nunca iban a tener un cadáver que enterrar. «Lo siento», dije, y la llevé a 3 balas en la cabeza. Se estremeció y permaneció inmóvil. No hubo transformación. El hombre muere como un animal. No vuelve a ser humano. Llegó Benedito. Ayudó. «Arrastra el cuerpo afuera y quémalo». Las llamas eran azules y olían a azufre. Benedito dijo: «Hiciste lo correcto, Joaquim. No era humano. Nunca lo fue, simplemente…». La imitó. Pero aún así, aquella voz que suplicaba clemencia, hablando de los cachorros, se me quedó grabado. Más tarde volví solo a la madriguera. Los busqué.
cachorros, no encontré nada. Quizás mintió intentando manipularme, o tal vez los cachorros se habían escapado. Nunca lo supe. Todavía me lo pregunto. Después de Tauá, los años comenzaron a pasar más rápido. 1900, 489, 1950. Continué cazando, pero noté que me volvía más lento, más cansado. Tenía 30 años, pero aparentaba 50. Las cicatrices le dolían con los cambios de clima. A veces le temblaba la mano derecha de tanto apretar el gatillo. Había perdido la audición en el oído izquierdo debido a disparos sin protección. Benedito murió en 1951. Fue durante una cacería en Crato de un hombre lobo. Nuevo, fuerte, demasiado rápido. Benedito falló el tiro y la criatura abrió su garganta. Cuando llegamos, ya era demasiado tarde. Lo enterramos un jueves, día de San Jorge, patrón de los cazadores. Juan el Bautista hizo una cruz de madera de aroeira y la clavó en la tumba. No pudo. Tenía que tener un nombre, pero no podía tener una fecha. Un cazador de hombres lobo tenía que ser enterrado así. Sin identificación, solo los espíritus de las bestias que mató vendrían a reclamarlo. Severino. Después de eso, dejó de cazar. Dijo que era demasiado viejo, que ya no podía más. Se fue a vivir con una hija natal. Juan el Bautista continuó durante un tiempo más, pero en 1953 él también se detuvo. Se había cortado una uña del pie que se le infectó. Casi pierde la vida. Me rompí la pierna, quedé cojo. Ya no podía correr, ya no podía cazar. Estaba solo, el último cazador. Y los casos seguían apareciendo por culpa de los hombres lobo. Nunca terminaba. Siempre nacía un séptimo hijo en algún lugar. Siempre había alguien, pacto. Siempre había una maldición que se transmitía. En 1954 me tocó un caso como nunca antes había visto. Fue en São Benedito, Serra de Ibiapaba, un pequeño pueblo aislado donde todas las familias estaban emparentados, y algo imposible estaba sucediendo. Los hombres lobo se habían unido una manada. Normalmente los lobos machos eran solitarios, cada uno cazaba por su cuenta. Por su propia voluntad, no se mezclaban, pero allí, en São Benedito, 5 hombres lobo cazaban juntos, atacaban granjas enteras, matando a todos humanos y los animales, y desaparecieron en las montañas. Ya habían destruido 3 granjas en 2 meses. Cuando llegué allí e investigué, descubrí la horrible verdad. Los 5. Los hombres lobo eran hermanos, todos hijos del mismo padre, un anciano llamado Cicerón. Gómez tuvo 14 hijos, 7 hijas y 7 hijos, y por alguna razón, una terrible maldición. Los 7 hombres eran hombres lobo. El padre lo había ocultado durante años. Mantenía a sus hijos encerrados en el sótano todos los viernes y noches de luna llena. Pero cuando él murió, los niños fueron liberados y descubrieron que podían cazar juntos, una situación imposible. Yo sola no podría con 5 hombres lobo, adultos. Necesitaba ayuda. Les escribí a João Batista y a Severino. Expliqué la situación. Dije que era urgente. Juan el Bautista vino, aunque cojeaba. Severino también dijo que no. Podría defraudar a mi amigo. Nos reunimos en la casa del jefe de la aldea e hicimos un plan. Necesitábamos atraerlos a los 5 a la vez y matarlos a todos. Si dejaba escapar a uno, iba a vengarse. Decidimos usar fuego. Los hermanos se escondían en una gruta y íbamos a bloquear la entrada con madera, prenderle fuego y disparar a cualquiera que intentara irse. Tomamos a 20 hombres del pueblo, todos armados. Subimos hasta una montaña un jueves antes del anochecer. Llegamos al barranco, amontonados. Había madera en la entrada, esperamos. A medianoche oímos los aullidos desde dentro. Los 5 se estaban transformando. Cuando terminó,
Comenzaron a marcharse, estaban intentando cortar la leña, le prendimos fuego, las llamas crecieron rápidamente, bloqueando la salida. Los hombres lobo aullaban de rabia e intentaban saltar sobre el fuego. El primero que lo intentó cayó 4 balas, 3 mías y una de Juan el Bautista. Cayó de nuevo al fuego. La segunda necesitó 5 disparos. Las otras 3 se retiraron, se quedaron dentro. Podíamos oírlos gruñir, arañar, muros de piedra. Severino se le ocurrió una idea, arrojar leña ardiendo al interior. Desde el barranco lo hicimos. Poco a poco el fuego se extendió. El humo permaneció, denso. Los hombres lobo comenzaron a retorcerse y aullar. Intentaron escapar de nuevo. Disparamos. 2 cayeron. El tercero logró atravesar la barrera, completamente quemado, y huyó. Bajaron la montaña. 3 hombres del pueblo corrieron tras ellos. Yo los seguí, recargando la Winchester mientras corría. El hombre lobo estaba herido, quemado, lento. Lo acorralamos en un piedra. Lancé 4 veces. Juan el Bautista lanzó 2. Cayó. Regresamos a el barranco. El fuego aún ardía. Esperamos hasta el amanecer. Cuando el fuego se apagó, entramos. Allí estaban los 5 cuerpos, carbonizados hasta quedar irreconocibles. Apilamos más leña y la quemamos de nuevo hasta que se convirtió en cenizas. El pueblo fue una fiesta. Dijeron que habíamos salvado la región, pero yo no me sentí victorioso. Me sentía cansado. Sentía que había perdido otro pedazo de mi alma en ese incendio. Juan el Bautista murió 2 meses después. Su corazón se detuvo durante la noche. Severino regresó a Natal y nunca más supe de él. Estaba completamente sola. Último cazador. Continué durante algunos años más. 1955, 1956, 1957. Maté hombres lobo en Limoeiro do Norte, en Rusas, en Aracati. Pero se hacía cada vez más difícil. Perdía puntería. Mi cuerpo ya no respondía, igual que antes. Me hice unos rasguños feos en Jaguaribe. Casi pierdo el brazo izquierdo. Me picó un animal en el hombro en Icó y se me infectó. Estuve un mes postrado en cama con fiebre. En 1958 decidí parar. Tenía 39 años, pero mi cuerpo era el de un anciano. Había perdido. Tenía problemas dentales, reumatismo y una tos persistente. Sabía que si continuaba, moriría en una cacería y le aterraba morir hecho pedazos de esa manera. Mi padre. Compré un terreno cerca de Labras da Mangabeira, en el interior de Ceará. Una pequeña granja, aislado, con una casa de adobe, un pozo y algunos árboles frutales. Construí una cerca. Levanté vallas altas alrededor. Puse alambre de púas, planté macambira para que los hombres lobo no se alejaran. Le gusta pasar por aquí. Colgué crucifijos de plata en todas las puertas y ventanas. Guardé el rifle Winchester y el carruaje en un baúl cerrado con llave debajo de la cama. Intenté vivir. Normal. Sembró frijoles y maíz. Crió algunas gallinas. Fue al mercado a vender y quería comprar cosas, pero no lograba decidirme. Todos los viernes me quedaba despierto. Toda la noche me sentaba en el regazo de Winchester esperando. Cada luna llena vagaba por la granja, olfateando el aire, buscando el olor a azufre. Las pesadillas empeoraron. Vi a todas las caras. Mi padre, el niño Joaquim, Benedito Juan Batista, en Los Vaqueros, la mujer Acira, todos me miraban, acusándome. ¿Por qué mataste? ¿Nosotros, Joaquim? No nos salvaste, nos mataste. Empecé a beber para dormir. Cachaza barata de la tienda del pueblo. Bebió hasta desmayarse. Aún así estaba soñando. Vi hombres lobo rodeándome, diciendo que iban a atraparme, que iban a devorar como debían. Pasaron los años, 1960, 1965, 1970. Me estaba convirtiendo en el viejo chiflado de la granja. Los niños me tenían miedo. Los adultos dijeron que tenía crisis nerviosas, que hablaba sola, que veía cosas. Quizás fuera eso, es cierto.
A veces veía sombras de reojo o escuchaba aullidos a lo lejos. Podía oler azufre, aunque no hubiera nada. En 1973, un chico apareció en mi propiedad. Tenía unos 12 años, era delgado, con ojos grandes y asustados. Dijo llamarse Antonio y que necesitaba mi ayuda. Dijo que era el 7º hijo, que estaba empezando para transformarme, porque no quería lastimar a nadie. Mi primer instinto fue agarrar a Winchester, pero miré al chico y me vi a mí misma a los 8 años, viendo cómo mataban a mi padre. Vi inocencia, vi miedo y nada. Reuní el valor necesario. Le dije al niño que se sentara. Preparé café y hablamos. Me contó que sus padres habían descubierto lo que era y lo habían echado de casa, que no tenía a dónde ir, que había oído hablar de mí, del cazador que se convirtió en ermitaño. Le pregunté qué esperaba que hiciera. Me dijo, enséñame a controlarme, porque por favor, no quiero matar a nadie. Dije la verdad. No hay control, chico. Cuando te das la vuelta, ya no eres tú, es la bestia. Y la bestia mata. Siempre mata. Empezó a llorar. Entonces mátame, antes de que mate a alguien, por favor. Miré al niño, que lloraba, y sentí que algo se rompía dentro de mí. Todo, las muertes, todas las cacerías, todo el derramamiento de sangre. ¿Y para qué? Para esto. Que un niño de 12 años me suplicara que le quitara la vida. Dije que no. Dije que no iba a matarlo. Le dije que podía quedarse en la granja, que lo encerraría todos los viernes y las noches de luna llena para cuidarlo. No sé por qué. Lo hice. Quizás estaba cansado de matar. Quizás quería salvar al menos a una persona. Uno. Antonio se quedó. Funcionó durante 3 meses. Todos los viernes lo cerraba con llave. Estaba en el granero con gruesas cadenas y un candado de hierro. Se transformó. Gruñó. Intentó liberarse, pero no pudo. Por la mañana volvió a la normalidad, disculpándose, avergonzada. Pero en la semana 14, en la luna llena en agosto, algo falló. La corriente era débil, vieja. No pudo soportarlo. Antonio se soltó y escapó del granero. Cuando me di cuenta de lo que sucedía, ya había desaparecido. En el bosque. Agarré el Winchester, lo cargué con las últimas balas de plata que me quedaban y fui tras él. Seguí el rastro. Me llevó a pueblo vecino, a 3 kilómetros. Cuando llegué, ya era demasiado tarde. Había sangre en la calle, una casa con la puerta derribada. Dentro, una familia muerta. Padre, madre, 2. Mis hijos pequeños estaban destrozados. Encontré a Antonio entre los arbustos detrás de la casa, aún en forma de bestia, con sangre fresca en el hocico. Al verme, no atacó. Se quedó quieto, mirándome, y entonces, en sus ojos amarillos vi algo. No sé si era remordimiento, si era súplica, Fue un desafío, pero lo vi. Apunté y disparé. Una bala en la cabeza cayó, transformado regresó. Era de nuevo el niño de 12 años, cubierto de sangre que no era suya. Lo enterré allí mismo, sin cruz, sin nombre, y volví a la granja. Recogí a Winchester y a Cash, los llevé al patio trasero y los enterré profundamente. Juré que nunca lo volvería a hacer, cazar, nunca más. Eso fue en 1973. Hoy es 1998. Enterré mis armas hace 25 años. No he cazado en 25 años. Tengo 79 años. Vivo solo en la granja. No recibo visitas. No voy a la ciudad. Un chico del aldeano trae provisiones una vez al mes y las deja en la puerta. Pero sé que mi tiempo ya casi termina, porque algo acecha en el lugar. Todas las noches oigo pasos pesados. Entre los arbustos, arañazos en la cerca, aullidos lejanos que se acercan. El olor de azufre en el aire viene a por mí. No sé si es un hombre lobo que se ha escapado
o ya sean los espíritus de todos aquellos a quienes he matado, o mi propia culpa tomando forma, da igual, llegará. Y cuando voy a llegar, no voy a huir, no voy a luchar. Ya he matado a demasiados, ya he huido demasiado. Me voy, me sentaré aquí en el porche con este papel en la mano y esperaré. Dejaré que me lleve porque es justo. Es el precio que, al final, todo cazador paga. Solo espero que alguien encuentre esta cuenta y sepa que todo lo que he escrito es cierto, que Joaquim Serafín existió, que cazaba hombres lobo, hombres durante 30 años, que mataron a más de 40 y que al final descubrieron que tal vez, si fuera un monstruo, él mismo lo sería. Si estás leyendo esto, ten cuidado. Si oyes aullidos, en la noche de luna llena, si hueles a azufre, si ves una figura peluda en la oscuridad, corre. No intentes resistirte, no intentes salvar a nadie, solo corre y reza. Porque los hombres lobo no son solo cuentos de viejos para asustar a los niños, son reales, muy reales. Tanta sangre como la que fluye, tan reales como los muertos que deja a su paso, tan reales como las cicatrices que llevo en cuerpo y alma. Hoy es 28 de octubre de 1998, luna llena. Me parece que es esta noche. El olor es tan fuerte que apenas puedo respirar. Los arañazos en la puerta principal son tan profundos que la madera está a punto de ceder. Los aullidos están tan cerca que parecen venir de dentro de la casa. Encendí todas las velas que tenía. Coloqué los crucifijos sobre la mesa. Terminé de escribir esto. Estoy escribiendo este informe. Me tiembla tanto la mano que apenas puedo sujetar el bolígrafo, pero tengo que hacerlo. Tengo que terminar esto. Tengo que documentarlo hasta el final. Algo está llamando a la puerta. No son personas golpeando, es algo grande y pesado golpeando. La puerta cruje, no durará mucho más. Miro por la rendija de la ventana y veo, es enorme, más grande que todos a quienes me enfrentaba. Por los ojos negros que parecían absorber la luz de la luna, ojos amarillos que brillan como una hoguera. Baba goteando de los dientes, eso es lo que buscaba. Ha estado cazando toda su vida y ahora viene a cazarme a mí. La puerta cedió. Entró. Él es... Miro. Se acerca lentamente, gruñendo suavemente. Siento su aliento caliente. Siento garras en el hombro. Cierro los ojos y veo a mi padre. Sonríe y dice, ven, hijo, ya has sufrido bastante. Veo a mi madre, abre los brazos, veo a Benedito, a Juan Batista, a Severino. Están todos allí esperando y está el niño Joaquim, atado a la silla. Me mira y dice, gracias. Ya veo a todos los hombres lobo, a quienes maté. Me rodean en círculo, pero no hay ira en sus ojos, hay paz. Y finalmente me veo a mí mismo, un niño de 8 años jugando en el patio, antes de... Todo comienza, antes del dolor, antes de la sangre, antes de las cacerías. Él me mira y la pregunta es, ¿valió la pena? Quiero decir que no, que desperdicié toda mi vida. En mi afán de venganza me convertí en el monstruo que cazaba. Y todo fue en vano. Pero miro hacia atrás y veo las vidas que salvé, las aldeas que liberé, los protegí a muchas familias. Eran muchas, no sé cuántas, pero eran muchas. Respondo, sí, muchacho, gracias. La bestia ruge y carga. Yo no corro. Aquí termina todo. Según el relato de Joaquim Serafín, el cuaderno fue encontrado 3 días después por José Almeida, un vendedor que traía suministros a la granja mensualmente. La casa era destrozado, con marcas de garras por todas las paredes. Había sangre por todas partes. El suelo. Pero el cuerpo de Joaquim Serafín nunca fue encontrado, solo el cuaderno, abierto sobre la mesa, con la última página manchada de sangre. Los residentes en esa región
Dicen que en las noches de luna llena todavía se pueden oír aullidos provenientes de ese lugar abandonado. Dicen que a veces llega figura de un anciano caminando por la maleza portando un viejo rifle. Dicen que protege al pueblo, que aleja las cosas malas. No sé si es cierto, pero sé que desde que Joaquín Serafín murió y no hubo más ataques de hombres lobo en esa región, como si algo se había roto, como si se hubiera completado un ciclo. Este relato fue transcrito y conservado por mí, el padre Antonio Ferreira, en el año desde 1998. Que Dios tenga misericordia del alma de Joaquín Serafín, cazador, pecador y tal vez un santo a su manera. Había notas en las últimas páginas del cuaderno, cabos sueltos, casos que Joaquín mencionó brevemente, pero en los que no dio más detalles. Cuenta principal. Transcribo aquí las más significativas, tal como fueron. Los encontré para que no se perdieran. Fue uno de los casos que más me perturbaron en mis primeros años de casa. Pantano Sagrado. Era una ciudad religiosa, llena de gente devota y peregrinos. Nadie creía. Podría haber habido hombres lobo allí, en tierra santa y bendita, pero lo sabía. Y atacaron, específicamente los peregrinos. Recogió a aquellos que viajaban solos a las peregrinaciones, los que dormían por el camino. Ya había 6 muertos cuando me llamaron. El sacerdote en esa ciudad, el padre Cícero da Silva, no quiso aceptarlo. Dijo que era una blasfemia, hablar de hombres lobo en tierra sagrada. Pero cuando le mostré los cuerpos, las marcas de los colmillos, los huesos rotos, tuvo que aceptarlo. Descubrí que era uno de los sacristanes de la iglesia, un hombre devoto que rezaba todo el día, ayudó. Se preocupaba por los pobres, cuidaba a los enfermos, pero era el 7º hijo, y todos los viernes se encerraba, diciendo que iba a ayunar y hacer penitencia. Nadie sospechaba nada, pero él subía al campanario, se transformaba y salía de caza. Tuve que matarlo por dentro, desde la iglesia, en el campanario, un viernes por la noche. Subí la estrecha escalera y oí la transformación. Al empezar, cuando llegué allí arriba, la bestia ya estaba formada. Me vio y avanzó. Disparé 3 veces, cayó. El sacerdote quiso encubrir el incidente. Dijo que el sacristán había fallecido de una enfermedad repentina. Lo enterraron en una fosa poco profunda detrás de una iglesia sin cruz. Pero yo sé la verdad, y Dios también la sabe. Este asunto aún me inquieta. Escalofríos. Fue en Juazeiro do Norte, tierra del padre Cícero Romão Batista. 3 hombres devotos que vivían en una casa de peregrinos comenzaron a atacar a otros peregrinos, siempre de noche, siempre juntos. Cuando investigué, descubrí que los 3 eran hermanos. Venían del interior de Paraíba, huyendo de la persecución. Afirmaban haber sido maldecidos por el dueño de una plantación que habían robado. Los 3 se transformaron la misma noche y cazaron juntos. Era raro. Los hombres lobo eran solitarios, pero habían aprendido a coordinarse, a rodear a su presa, a atacar a voluntad. Al mismo tiempo necesitaba la ayuda de Benedito para resolver este caso. Preparamos una emboscada en el camino que lleva al huerto. Usamos una cabra como cebo, atados a un tronco de árbol. Vinieron los 3, matamos a 2. El tercero huyó, herido. Lo perseguimos hasta una hondonada cerca del cementerio. Estaba muriendo, volviendo a su forma humana, pero antes de morir habló. Dijo que la maldición no provenía del dueño de la plantación, sino de ellos mismos. Habían buscado a una hechicera, pidiéndole poder para vengarse, y el poder les fue concedido, pero con un precio. También dijo que tenía más, que la bruja lo había maldecido. Otros dijeron que tenía una red de lobistas masculinos repartidos por todo el noreste. Le pregunté su nombre, él dijo, María.
desde la colina, y murió. Busqué a esta María da Colina durante años. Nunca lo encontré. Pero los casos de hombres lobo aumentaron después de eso. Formaban parte de su plan. Este era el caso más doloroso de todos. Peor incluso que el de el niño Joaquim de Iguazú, porque esta vez era una niña. Tenía solo 7 años. Su nombre era Lucía. La familia me llamó desesperada. La niña había empezado para transformarse a los 5 años. Era hija única, pero su madre había perdido 6. Todos sus embarazos anteriores fueron varones. Por alguna maldición incomprensible, la maldición del 7º hijo había caído sobre ella. El 7º embarazo, incluso ser mujer, simplemente ser. La madre me suplicó que no matara a su hija. Le dije que podía. La mantuve encerrada para poder cuidarla, pero yo sabía la verdad. Ya la había visto. Eso fue antes. El niño crecería, se haría más fuerte. Un día, las cadenas no iban a aguantar y alguien iba a morir. Intenté ayudar de otra manera. La muchacha fue a ver a doña Crispina, la curandera de Quixadá. Probó todas las bendiciones que conocía. Nada funcionó. Funcionó. La maldición era demasiado fuerte. En la luna llena de octubre, la transformación. El ataque de la niña fue violento. Rompió las cadenas que su madre le había puesto y atacó. Su propio padre le arrancó un trozo del brazo. Corrí al patio trasero y me quedé allí, aullando, llamando. Yo estaba allí, había estado al acecho, sabía que iba a suceder. Llegó el momento. Salí de las sombras con mi rifle Winchester listo para disparar. La criatura me vio, pero no me atacó. Solo se me quedó mirando con esos ojos amarillos. Y entonces yo todavía veía a la niña, veía a Lucía. Vi su inocencia luchando contra la bestia. Dudé. Fue la primera y única vez que dudé tanto. Tenía el dedo en el gatillo. Temblaba. Pensé en no disparar. Pensé en dejarla correr hacia el bosque, desaparecer. No habría sido mi problema. Pero entonces la chica gritó. Y el sonido era puro dolor. El dolor de estar atrapado dentro de tu propio cuerpo, viéndolo hacer cosas horribles. No podía parar. Lo entiendo. Entonces, la chica me estaba pidiendo que lo terminara. Eso. Le disparé una sola bala entre los ojos. Cayó y volvió a su forma original. Era Lucía de nuevo, de 7 años, con un vestidito blanco que su madre le había hecho con una muñeca de trapo yacía caída a su lado. La madre salió corriendo de la casa, vio a su hija muerta y se desmayó. Su padre me miró con odio y dijo: «Tú mataste a mi hija». Y no pude negarlo. Sí, la había matado. Salí de allí y me marché a caballo hacia toda la noche. Al amanecer me detuve junto a un arroyo y vomité hasta no quedarme nada. No tenía nada en el estómago. Entonces lloré. Lloré como no había llorado desde niña. Lloré por la niña, por la madre, por mí, por todo el mal que existe en este mundo. Desde ese día en adelante, cada vez que iba a apretar el gatillo, veía el rostro de Lucía. Pero siguió, disparando porque era lo que había que hacer. Este caso ocurrió en Quixadá, un hombre lobo que era increíblemente inteligente, sabía portugués e incluso podía hablarlo. Transformada, y conocía mi nombre. Cuando llegué a la ciudad, ya me dejó notas escritas con sangre en las paredes de las casas que atacó. Viene Joaquim. Joaquim. No me atrapará. Joaquim va a morir. Me perturbó. Los hombres lobo no hacen eso. No, él planea, no provoca, simplemente mata. Pero este caso fue diferente. Descubrí que era un hombre llamado Raimundo Saraiva, un rico comerciante. Había viajado al sur, vivió en Sao Paulo, regresó transformada. Nadie sabía exactamente qué eso había sucedido allí, pero regresó diferente, regresó transformado. Raimundo me retó a un duelo.
enviando un mensaje a través de su hija, una muchacha muy guapa que llegó a la posada donde yo me hospedaba. Dijo que su padre quería hablar conmigo. Acordamos encontrarnos en el cementerio municipal a medianoche. Fui armado hasta sus dientes. Seguía allí, en forma humana, sentado sobre una tumba. Sonrió al verme. Joaquín Serafín, el famoso El Cazador, mató a 47 de los nuestros. Le pregunté cómo sabía mi nombre. Se rió. Lo sabe todo sobre ti, Joaquín. ¿Dónde naciste? ¿Quién fue tu padre? ¿Cómo murió? ¿A cuántos de nosotros mataste? ¿Cuántos más matarás antes de... Nosotros también vamos a morir? Le dije que mentía. Continuó. Hay una red, Joaquín. Somos muchos y formamos parte de ella, organizando. Un día cazaremos a los cazadores. Acabaremos contigo y con otros. ¿Podría ser el entrenador? Levantó las manos. Y oye, cálmate, vine a hablar. No, pelear. Quiero proponer algo. Le pregunté. ¿Qué? Me dijo. Dejen de perseguirnos, desaparezcan. Vayan lejos y les garantizo que vives. Te garantizo que ninguno de los nuestros vendrá a por ti. Lo pensé un rato. Segundo, sería fácil aceptar e irme, dejarlo todo. Pero entonces lo recordé. Cuando pensé en mi padre, recordé a todas las víctimas y dije, no. Raimundo suspiró. Entonces iba a morir hoy y comenzó a transformarse. La lucha fue brutal. Él era rápido, astuto, esquivando los disparos. Le di 3 veces y siguió avanzando. Llegué. Me quedé sin munición para la coach. Se la quité a Winchester. Me derribó. Antes de que pudiera disparar, rodamos entre las tumbas. Él intentaba degollarme, yo intentaba aferrarme. Logré sacar el cuchillo, lo apuñalé en el ojo. Se estremeció una y otra vez. Lo agarré. En Winchester apunté y le di en la boca abierta. La bala la atravesó y salió por nuca. Cayó, pero antes de morir recuperó su forma humana y dijo, tú no escaparás, Joaquín, te atraparemos. Y rió. Rió hasta su última risa. Suspiré. Esas palabras se me quedaron grabadas. Vamos a atraparte, ¿verdad? ¿Era cierto? ¿Existe una red de hombres lobo que me persigue? ¿Podría ser eso? ¿Qué está rondando mi propiedad ahora mismo? Siempre pensé que las mujeres no se convertían en hombres lobo. Todas las historias trataban sobre un hombre, un séptimo hijo, un hombre. Pero en Aracati conocí a Marina. Marina era una mujer de la noche. Trabajaba en un burdel junto al río y cada luna llena uno de los clientes desaparecía. Siempre un hombre que pasaba desapercibido para todos. Desaparecido. Marinero de paso, dependiente, viajero, borracho, sin familia. Tomé un tardamos en descubrir que era ella porque no tenía sentido. Pero cuando investigué su historia y lo entendí, Marina no era la séptima hija. Ella tenía... Su propio padre la había maldecido. Su padre, un pescador de Fortín, fue violada cuando era niña. Creció llena de odio. A los 15 años lo mató. Padre mientras dormía. Lo apuñaló 20 veces en el pecho, luego huyó. Pero su madre, enloquecida por el dolor, buscó a una bruja y compró una maldición. Una maldición para convertir a la hija en un animal, para asegurar que jamás conozca la paz, de modo que mataba sin parar hasta que la mataran. La maldición funcionó. Marina se convirtió en loba. No tenía control. Mataba a los hombres que se acostaban con ella. Era su venganza, inconsciente contra todos los hombres, contra el padre que abusó de ella, contra un mundo que no la protegió. Cuando descubrí la verdad, no sabía qué hacer. Lo hice porque Marina era una víctima. Había sido una víctima toda su vida, y ahora yo también habría tenido que matarla. Hablé con ella, le conté lo que sabía. Ella lloró. Dijo que no recordaba nada de cuando se transformó, pero sabía que estaba haciendo cosas malas. Dijo que quería parar, que le rogaba a Dios cada día que se lo quitara.
Ofrecía lo que siempre ofrecía, una muerte rápida e indolora. Aceptó, pero pidió una cosa. Quería morir como un ser humano, no como un animal. Quería morir antes de transformarme. La noche de luna llena, Marina se preparó. Se puso su vestido más bonito, se pintó los labios y se peinó. Estaba preciosa. Salimos del burdel y fuimos a la playa. Nos sentamos en la arena, mirándola. El mar. Habló de su infancia, antes de que su padre comenzara a maltratarla. Habló de cómo le gustaba jugar en la playa, pescar cangrejos y soñar con visitar lugares lejanos. Hablaba de lo que habría sido diferente si la vida hubiera sido diferente. Cuando dieron las 12 dijo, es la hora. Pero yo lo sentí, la transformación no había comenzado. Marina tenía el control esa noche, ella podía. Elige no transformarte, le dije. Ella sonrió con tristeza. Lo sé, pero sucederá en la próxima luna o en la siguiente. Y un día no podré hacerlo. Voy a controlarme y matar a alguien que no se lo merece. Mejor acabar con esto ahora. Me quedé agarrada al sofá, me preguntaba si debía hacerlo, si era lo correcto. Marina me tomó de la mano y se puso la pistola en la frente. Por favor, Joaquín, libérame. Disparé. Cayó sobre la arena. La sangre fue absorbida por la arena húmeda. Llegaron las olas y se llevaron su cuerpo al mar. Me quedé allí hasta el amanecer, pensando en cuántos... Había puertos deportivos por todo el mundo. Víctimas que se convirtieron en monstruos. Monstruos que, en el fondo, fueron víctimas. Mi último caso antes de jubilarme, y quizá el más extraño. En Barballa, 5 hombres habían hecho un pacto. Querían poder, querían riqueza. Fueron a un cruce de caminos a medianoche un viernes y llamaron el demonio. Apareció el demonio, o algo que se decía que era él, una cosa con cuernos y ojos, de fuego. Ofreció lo que pedían, poder, pero el precio era transformarse en un hombre lobo una noche al mes. Aceptaron. Durante un año funcionó. Se hicieron ricos. El negocio iba viento en popa y una noche al mes se encerraban juntos en un viejo almacén y atravesaron la transformación. Se dijeron el uno al otro que eran capaces afirmaban que no controlaban a nadie, que no mataban a nadie. Pero era mentira, sí que mataban gente. Escondieron bien los cuerpos hasta que cometieron un error. Atacaron a la hija de un importante agricultor. La niña fue encontrada en el bosque, desmembrada. El granjero me llamó. Pagó por adelantado y dijo que los quería a todos muertos. Investigué y descubrí el pacto. Era complicado porque los 5 eran personas importantes, comerciantes, un concejal, incluso un juez. Pero un pacto es un pacto y un hombre lobo es hombre lobo. La posición social y el dinero no importan. Si matas, matas. Esa gente tiene que morir. Les tendí una emboscada en el cobertizo donde se reunían. La noche de luna llena entré antes de que llegaran. Me escondí en el pajar. Arriba. Llegaron. 5 hombres de traje fumando puros, hablando de negocios. Cuando dieron las 12 comenzaron las transformaciones. Eran simultáneamente 5 hombres se transformaron en 5 bestias. El cobertizo se llenó de aullidos y gruñidos. Se miraron, se gruñeron, marcaron su territorio. Empecé a disparar desde arriba. Le di al primero en la cabeza. Cayó. Los demás estaban confundidos, mirando a su alrededor para ver de dónde venía el disparo. Le di al segundo en el pecho. Los 3 restantes me vieron y avanzaron, trepando por los pilares de madera hasta el pajar. Disparé rápidamente. Le di a uno en el estómago. Cayó desde allí arriba y se rompió el cuello. Los 2 últimos llegaron al pajar. Salté hasta allí. Desde abajo, rodando por el suelo, salí disparado hacia arriba. Le di a uno en la cabeza. El último saltó del pajar encima de mí. Rodamos por el suelo. Intentó abrirme la boca. Logré sacar el cuchillo y clavárselo en el corazón.
Empujé profundo, girando. La hoja jadeó y cayó de lado. 5 cuerpos, 5 hombres lobo, todos, hecho por elección, todo hecho por avaricia. Quemé el cobertizo con ellos dentro, adentro. Lo quemé hasta que no quedó nada. El granjero quedó satisfecho. La familia. La chica estaba en paz. La ciudad era segura. Pero yo me sentía vacío porque me di cuenta de que había pasado 20 años matando, 20 años viendo sangre, 20 años cargando peso. Fue después de eso que decidí parar. Con esto concluyen mis notas. Se encontró información adicional en el cuaderno. Las últimas páginas estaban demasiado manchadas de sangre como para poder leerlas. Algunos pasajes parecían ser oraciones. Otros parecían ser nombres de personas. Probablemente víctimas u hombres lobo. Hombres muertos a quienes Joaquim quería recordar. Entre las pertenencias encontradas en el lugar, además del cuaderno, había una caja de madera. Enterrado en el patio trasero. Dentro, crucifijos de plata, balas, benditas cosas oxidadas, un rosario viejo y fotografías antiguas. Una de las fotografías mostraba a un niño de unos 8 años junto a un hombre adulto. En el reverso, con letra infantil, decía: Yo y padre, 1926. El sitio permanece abandonado hasta el día de hoy. Nadie quería comprarla, nadie quería vivir allí. Dicen que está embrujada, dicen que en las noches sin luna todavía se puede ver una luz. Con una lámpara en la ventana como si alguien la esperara, que Dios la proteja, el alma de Joaquim Serafín, y que su historia sirva de recordatorio. Hay cosas en este mundo, existen desafíos que no se pueden explicar, solo afrontar, y hay hombres que dedican toda su vida a ayudarnos. Para protegernos de estas cosas, estamos pagando precios que no deberíamos tener que pedirle a nadie que pague. Música. Aplausos. Música. Y así llegamos al final de otra historia de sombras. Espero que te hayas sentido como en casa aquí, donde compartimos estos encuentros con lo sobrenatural, que te pondrán los pelos de punta. Pero también nos conectan con nuestras tradiciones más antiguas. Si te gustó después de leer esta historia, no olvides darle a me gusta y suscribirte al canal. Un nuevo suscriptor es simplemente una persona más alrededor de esta fogata virtual, donde compartimos nuestros miedos, curiosidades y fascinación por lo desconocido. Recuerda, cuando la luna llena salga en el horizonte y escuches un aullido lejano, puede que solo sea el viento, o puede que no. El mundo tiene más misterios de los que podemos imaginar. Y aquí, en 1900, Historias de Hombre Lobo, estamos juntos en esto para explorar cada uno de ellos. Vuelve en el siguiente video. Otra historia escalofriante. Al fin y al cabo, los hombres lobo siempre están al acecho. Un vistazo a nuestras vidas y también a nuestras historias. Hasta el próximo encuentro bajo la luz de la luna.